¿Y si te dijera que todo lo que has estado intentando manifestar en tu vida no está funcionando porque estás usando el enfoque completamente equivocado? ¿Qué pensarías si descubrieras que existe un conocimiento ancestral tan poderoso y transformador que los antiguos maestros preferían mantenerlo en secreto antes que compartirlo con cualquiera? Hoy quiero hablarte de algo que va mucho más allá de la ley de atracción, algo que trasciende cualquier técnica de manifestación que hayas conocido hasta ahora. Se trata de la ley de la fuente, un principio tan fundamental que no necesita ser aprendido, sino recordado. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que ya conoces ciertas verdades profundas, como si las llevaras dentro desde siempre? La realidad es que la vida no responde a tus deseos desesperados, a tus afirmaciones repetidas hasta el cansancio, ni siquiera a tus visualizaciones más detalladas. La vida responde a algo mucho más profundo y auténtico. Responde a quien realmente eres en 1970. Tu esencia más pura. Este conocimiento emerge de las profundidades silenciosas de la existencia misma y tiene el poder de transformar completamente a quienes entran en contacto con él. Imagínate por un momento a un joven pastor llamado Ezequiel, cuidando sus ovejas en los valles brumosos de una aldea antigua. Una mañana, mientras la niebla cubría el fondo del valle, descubrió algo extraordinario dentro de un roble ancestral, un medallón que parecía pulsar con luz propia. En el momento en que lo tocó, el conocimiento entró en su mente, no en palabras, sino en ondas de comprensión pura. ¿No te parece fascinante cómo los momentos más simples pueden revelar las verdades más profundas? Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque quiero que formes parte de esta comunidad de personas que están despertando a su verdadero poder. Lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es una remembranza de lo que tu alma ya sabe. La ley de la fuente opera a través de un lenguaje que tu mente consciente apenas comprende. El lenguaje de la vibración. No escucha lo que dices con tus palabras, por más bonitas o convincentes que sean. No se impresiona con tus súplicas ni con tus exigencias. En cambio, siente quién eres realmente, en el nivel más profundo de tu ser. Responde a esa firma silenciosa que emites constantemente, esa frecuencia única que es tu estado auténtico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer abundancia y oportunidades sin esfuerzo aparente, mientras que otras luchan incansablemente sin obtener resultados? La diferencia no está en lo que hacen, sino en lo que son. No está en las técnicas que utilizan, sino en la vibración que emiten naturalmente. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte y cambiar para siempre la forma en que entiendes la manifestación y la creación consciente. Vamos a explorar juntos por qué la mayoría de las personas están enfocándose en los aspectos equivocados de la manifestación y cómo puedes alinearte con esta fuerza primordial que los antiguos conocían tan bien. Pero antes de adentrarnos en los secretos específicos de esta ley universal, necesito que comprendas algo fundamental. Necesito que comprendas algo fundamental que va a cambiar por completo tu perspectiva sobre cómo funciona realmente la manifestación. La mayoría de las personas están buscando el poder en los lugares equivocados. Están poniendo toda su energía en pensamientos positivos, en afirmaciones elaboradas, en visualizaciones complejas, sin darse cuenta de que el verdadero poder creativo se encuentra en un lugar mucho más sutil y profundo. Existe un espacio sagrado, un intervalo precioso que ocurre entre el momento anterior al pensamiento y el momento en que surge el deseo. Es en ese espacio silencioso, en esa pausa casi imperceptible, donde reside la capacidad real de moldear la realidad. No es algo que requiera fe, ciega o convicción forzada. Funciona como la gravedad. Es una ley natural que opera independientemente de si crees en ella o no. Si sientes que estas comprensiones están transformando tu perspectiva sobre la manifestación y el poder personal, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos regularmente estos conocimientos profundos que van más allá de las técnicas superficiales, porque sé que hay personas como tú que buscan verdades auténticas que realmente cambien su experiencia de vida. Imagínate por un momento que pudieras acceder a ese estado de consciencia donde la creación fluye sin resistencia,
donde tus intenciones se manifiestan no porque las empujas hacia la realidad, sino porque emergen naturalmente desde tu centro más auténtico. Ese es el secreto que los antiguos conocían y que la civilización moderna ha olvidado en su búsqueda frenética de resultados rápidos. Déjame contarte la historia transformadora de Clara, una costurera que vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas brumosas. Durante años Clara había luchado contra el tejido de la vida, empujando sus esperanzas y miedos hacia el universo con una intensidad desesperada. Sus días estaban llenos de ansiedad, constantemente preocupada por el futuro de su pequeño negocio, tratando de controlar cada aspecto de su realidad. Pero una mañana algo cambió. Clara se sentó junto a su mesa de trabajo, con la aguja y el hilo en sus manos, y simplemente se rindió. Dejó de luchar mentalmente. Se relajó en lo que podríamos llamar presencia pura, un estado de ser donde no hay resistencia, donde no hay empuje, donde simplemente existe en perfecta armonía con el momento presente. Lo que sucedió después fue extraordinario. Los pedidos comenzaron a llegar de manera natural, sin esfuerzo. Las oportunidades aparecían tan fácilmente como el aire que respiraba. Mientras más soltaba el control sobre los eventos, más se organizaba la vida a su alrededor. Clara había descubierto una verdad fundamental. La ley de las fuentes responde a la frecuencia, no a la fuerza. Esta revelación cambia todo lo que creíamos saber sobre la manifestación. No se trata de ejercer más voluntad, de pensar más positivamente o de visualizar con mayor intensidad. Se trata de algo completamente diferente. Se trata de alineación vibratoria. Cuando sintonizas tu frecuencia interna con aquello que deseas experimentar, la realidad no tiene más opción que reflejar esa armonía. Piensa en esto como si fueras un instrumento musical. Cuando un violín está desafinado, por más técnica que tenga el músico, la música suena discordante. Pero cuando el instrumento está perfectamente afinado, incluso las melodías más simples resuenan con una belleza que toca el alma. Tu ser interior funciona exactamente de la misma manera. La transformación real comienza cuando dejas de forcejear con la vida y empiezas a danzar con ella. Cuando comprendes que tu estado interno es el que determina tu experiencia externa, no al revés. Este cambio de mentalidad no es solo filosófico, tiene un impacto directo y measurable en tu realidad cotidiana. Muchas personas pasan años en este viaje de crecimiento personal, probando técnica tras técnica, sin darse cuenta de que los bastidores de la manifestación funcionan de manera completamente diferente a lo que nos han enseñado. Las revelaciones más profundas no vienen de hacer más, sino de ser más auténtico, más alineado, más presente. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay aspectos de esta ley universal que van a desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad. Escribe en los comentarios, esto resuena conmigo, si sientes que esta perspectiva conecta con algo que ya sabías intuitivamente. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una verdad oculta que la mayoría de las personas no comprende, y una vez que la veas, no podrás dejar de verla. Todo aquello que percibes como obstáculos, limitaciones o barreras en tu vida no son en realidad elementos externos que bloquean tu camino. Son algo mucho más sutil y, paradójicamente, mucho más fácil de transformar de lo que imaginas. Existe una frase ancestral que dice, nada está oculto, solo no visto. Esta revelación cambia completamente la forma en que entendemos nuestras limitaciones. El velo que percibes entre tú y la vida que deseas no está hecho de circunstancias imposibles de cambiar. No está tejido con situaciones externas complejas. Está construido con algo mucho más cercano a ti, tus propios patrones habituales de pensamiento y las creencias que has aceptado como verdades absolutas. Si algo en tu interior ha vibrado con estas revelaciones, si sientes que hemos creado una conexión auténtica en estos momentos que hemos compartido, explorando la ley de la fuente, dame un like. Es tu forma de decirme que estas comprensiones han tocado algo real en tu experiencia, y eso significa todo para mí. Durante años, estos patrones mentales han estado nublando tu reconocimiento de lo que siempre ha estado presente. Es como si vivieras en una casa con las ventanas empañadas, creyendo que el mundo exterior es gris y sin luz, cuando en realidad solo necesitas limpiar los cristales
para ver que el sol siempre ha estado brillando. La transformación real no ocurre cuando cambias tus circunstancias externas, ocurre cuando modificas la lente a través de la cual observas esas circunstancias. Este cambio de mentalidad no es solo filosófico, tiene un impacto inmediato y tangible en tu experiencia de vida. Permíteme compartir contigo la historia extraordinaria de Dorothy, una mujer que vivía en un pueblo tranquilo, rodeado de libros, pero cuya mente estaba constantemente poblada de escenarios ilimitados de lo que podría salir mal. Cada mañana traía nuevas ansiedades para clasificar y miedos para archivar. Su mundo interior era un caos de preocupaciones que se proyectaban hacia su realidad externa. Dorothy había desarrollado un hábito mental tan profundamente arraigado que ni siquiera se daba cuenta de que estaba constantemente creando su propia experiencia de sufrimiento. Sus decisiones diarias estaban basadas en evitar desastres imaginarios en lugar de caminar hacia lo que realmente deseaba. Era como si hubiera entrenado su mente para ser una máquina de generar problemas. Pero algo fascinante comenzó a suceder cuando Dorothy, de manera inconsciente al principio, empezó a imaginar calma en lugar de calamidad. No fue un cambio drástico de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, donde comenzó a entrenar su percepción de manera diferente. En lugar de visualizar todo lo que podría fallar, empezó a permitirse momentos de tranquilidad mental. Lo sorprendente es que Dorothy no cambió absolutamente nada en sus circunstancias externas. No se mudó de casa, no cambió de trabajo, no transformó su entorno físico. Lo único que modificó fue su percepción, la forma en que procesaba e interpretaba los eventos de su vida cotidiana. Y con ese simple pero profundo cambio, se alineó con el flujo constante de la ley de la fuente. Los problemas que antes parecían abrumadores e imposibles de resolver comenzaron a volverse manejables. Las soluciones aparecían con una naturalidad que la sorprendía. Era como si el mismo universo hubiera reorganizado sus recursos para apoyarla, cuando en realidad lo que había cambiado era su capacidad de percibir y recibir lo que siempre había estado disponible. Este viaje de transformación nos revela algo fundamental sobre los bastidores de la realidad. No estamos limitados por nuestras circunstancias, estamos limitados por nuestra percepción de esas circunstancias. El mundo que experimentamos es un reflejo directo del mundo interior que habitamos. Cuando comprendes esto a nivel profundo, te das cuenta de que tienes un poder extraordinario en tus manos. No necesitas esperar a que el mundo exterior cambie para experimentar una vida diferente. Puedes comenzar inmediatamente modificando la frecuencia desde la cual observas y experimentas tu realidad actual. Esta revelación nos lleva a un territorio aún más fascinante, donde descubrimos que dentro de nosotros existe una sabiduría ancestral que ha estado esperando ser recordada. Pon en los comentarios: mi percepción está cambiando. Si sientes que este concepto está resonando en tu interior. Esta revelación nos lleva a un territorio aún más fascinante, donde descubrimos que dentro de nosotros existe una sabiduría ancestral que ha estado esperando ser recordada. Lo que estoy a punto de compartir contigo podría cambiar completamente la forma en que entiendes tu propio viaje espiritual y personal. Imagínate por un momento a Edwin, un relojero que creaba relojes con manos que conocían secretos que su cerebro había olvidado. Noche tras noche, símbolos extraños aparecían en sus sueños, círculos dentro de círculos, espirales que parecían respirar, triángulos que sostenían el peso de las edades. Cada mañana se despertaba con las manos temblorosas, tratando de dibujar estos patrones, cuyo significado permanecía justo más allá de su comprensión consciente. Lo que Edwin estaba experimentando es algo profundamente revelador sobre la naturaleza de nuestro despertar espiritual. Esos símbolos no eran información nueva llegando a él desde algún lugar externo. Eran recuerdos ancestrales, emergiendo desde las profundidades de su propia conciencia. La verdad oculta es que tu alma ya conoce estas enseñanzas, aunque tu mente consciente pueda interpretarlas como una revelación completamente nueva. Este conocimiento ha estado susurrando a través de la humanidad desde el primer aliento consciente que se tomó en este planeta. En las profundidades tranquilas de monasterios y templos, personas sabias tallaron estas verdades en piedra,
no para preservarlas, sino para recordar a quienes vendrían después. Sabían que el despertar no es un viaje hacia adelante hacia algo desconocido, sino un retorno a lo que siempre hemos sabido en nuestro nivel más profundo. La transformación real ocurre cuando comprendes que no estás aprendiendo algo nuevo, sino recordando algo eterno. Este cambio de mentalidad tiene un impacto extraordinario en cómo abordas tu crecimiento personal. En lugar de buscar desesperadamente respuestas en el exterior, comienzas a confiar en la sabiduría que ya habita en tu interior. Déjame contarte sobre Hattie, una niña que pasaba sus días de la infancia conversando con lo que otros clasificaban como un compañero imaginario. Esta presencia, a la que se refería como luz, le impartía una sabiduría que parecía venir de algún lugar vasto y ancestral. Luz le enseñaba verdades sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo funcionaba realmente el universo, conceptos que una niña pequeña no debería poder comprender. La sociedad le enseñó a descartar estas conversaciones como infantiles o fantasiosas. Conforme creció, las decisiones cotidianas la alejaron gradualmente de esa conexión natural. Pero décadas después, mientras estaba sentada en su jardín ya como una mujer adulta, los recuerdos de las enseñanzas de luz comenzaron a resurgir, enseñanzas que encajaban perfectamente con los principios eternos de la ley de la fuente. Tu propia infancia probablemente contiene tesoros similares, momentos preciosos cuando el velo entre los mundos era más delgado y la verdad fluía más libremente a través de ti. Esos instantes de conocimiento intuitivo, esas conversaciones con presencias invisibles, esos momentos de comprensión profunda que no podías explicar con palabras, no eran productos de una imaginación hiperactiva, eran ventanas a tu sabiduría innata. Los bastidores de la realidad funcionan de una manera mucho más misteriosa de lo que nos han enseñado. En esos años tempranos, antes de que la programación social te enseñara a dudar de tu intuición, tenías acceso natural a conocimientos que ahora requieren años de búsqueda espiritual para recuperar. Este viaje de remembranza nos revela algo extraordinario. La sabiduría que buscas no está en ningún libro, no está en ningún maestro externo, no está en ninguna técnica compleja. Está enterrada como un tesoro en las profundidades de tu propia conciencia, esperando que tengas el valor de excavar en esos recuerdos aparentemente insignificantes de tu niñez. Cuando comienzas a honrar esas experiencias tempranas como las revelaciones sagradas que realmente fueron, algo mágico comienza a suceder. Empiezas a reconectar con esa fuente de conocimiento interno que nunca realmente se fue, solo se ocultó bajo capas de condicionamiento social y dudas aprendidas. Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender sobre cómo esta antigua sabiduría se manifiesta en tu vida cotidiana. Escribe en los comentarios: recuerdo esos momentos, si reconoces experiencias de tu infancia que ahora cobran un nuevo significado. Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender sobre cómo esta antigua sabiduría se manifiesta en tu vida cotidiana. Algo que tiene que ver con el poder oculto que reside en cada palabra que pronuncias. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están constantemente creando su realidad a través del lenguaje, sin ninguna conciencia del impacto tremendo que tienen sus palabras en el tejido mismo de la existencia. Cada palabra que sale de tu boca causa ondas en el tejido invisible de la creación. No importa si estás hablando casualmente con un amigo, quejándote del tráfico o comentando sobre el clima. El universo no hace distinción entre conversación casual y creación consciente. Cada sílaba que pronuncias está literalmente moldeando tu experiencia futura, enviando vibraciones que regresan a ti multiplicadas. Déjame contarte sobre Samuel, un ermitaño que vivía en los valles olvidados donde la sabiduría antigua aún residía. Samuel había tomado una decisión extraordinaria. No había hablado en 30 años. Cada mañana caminaba hasta las piedras sagradas que rodeaban su humilde hogar, y allí, con manos ancianas, trazaba letras invisibles en la superficie. Escribía mensajes que nadie podía ver, pero que cada corazón podía sentir. Lo fascinante es que quienes pasaban por el valle comenzaron a recibir bendiciones inexplicables. Los cultivos prosperaban sin lluvia, las enfermedades desaparecían sin medicación, y la alegría brotaba sin razón aparente. Nadie podía explicar estas maravillas,
pero todas estaban conectadas al ritual silencioso de Samuel. Él había descubierto una verdad oculta. Las palabras no pronunciadas acumulan un poder extraordinario. Esta revelación cambia completamente nuestra mentalidad sobre la comunicación y la manifestación. En nuestra sociedad moderna, hemos sido condicionados a creer que debemos hablar constantemente, expresar cada pensamiento, compartir cada emoción. Pero los bastidores de la realidad funcionan de manera completamente diferente. El silencio consciente no es ausencia de comunicación, es la forma más potente de ella. Suscríbete al canal si reconoces que estás listo para un nivel más profundo de comprensión espiritual. Este espacio está dedicado a quienes han decidido ir más allá de los conceptos básicos de crecimiento personal y están preparados para explorar las leyes universales que realmente gobiernan la creación consciente. Ruth descubrió esta verdad de una manera completamente diferente. En el bullicioso mercado de un pueblo costero, su lengua cáustica y sus labios sueltos eran bien conocidos. Su negocio había estado prosperando con artículos exquisitos de lugares lejanos, pero conforme su chismorreo se volvía más común, su fortuna comenzó a declinar. Los clientes se alejaban, las sedas costosas se desvanecían hasta convertirse en harapos, y el dinero se corroía bajo su torrente interminable de palabras. Ruth no entendía la conexión hasta que un sabio anciano pasó por su tienda, comprando nada pero ofreciendo todo. Le murmuró una frase que cambiaría su vida para siempre. Tus palabras son oro. ¿Por qué las desperdicias en historias sin sentido? Desde ese momento, Ruth comenzó a atesorar sus palabras como si fueran joyas preciosas. La transformación fue extraordinaria. Dentro de meses, su tienda había evolucionado hacia un templo de abundancia, nacido de la quietud sagrada. Cada palabra que pronunciaba ahora tenía peso, intención y propósito. Sus decisiones comerciales se volvieron más claras, sus relaciones más auténticas, y su negocio comenzó a atraer clientes que resonaban con la nueva frecuencia que ella estaba emitiendo. Este viaje de descubrimiento nos revela algo fundamental sobre los mecanismos ocultos de la manifestación. Tu voz es literalmente un instrumento de creación, pero como cualquier instrumento poderoso, su efectividad depende completamente de cómo lo uses. Cuando dispersas tu energía vocal en conversaciones sin propósito, quejas constantes o chismes innecesarios, estás diluyendo el poder creativo que podría estar concentrado en manifestar lo que realmente deseas. El silencio sagrado no significa convertirse en una persona antisocial o dejar de comunicarte. Significa desarrollar una relación consciente con el poder de tu voz, reconociendo que cada palabra es una semilla plantada en el jardín infinito de posibilidades. Cuando comprendes esto a nivel profundo, naturalmente comienzas a hablar menos y a decir más, a usar tus palabras como un arquitecto usa sus herramientas, con precisión, intención y respeto por el poder que poseen. Ahora, esto nos lleva a explorar cómo esta conciencia del poder de las palabras se conecta con algo aún más fundamental. Pon en los comentarios, mis palabras tienen poder, si sientes que este concepto está transformando tu perspectiva sobre la comunicación. Ahora, esto nos lleva a explorar cómo esta conciencia del poder de las palabras se conecta con algo aún más fundamental, la comprensión de que tu ser entero funciona como un instrumento musical cósmico y, al igual que cualquier instrumento, necesita estar perfectamente afinado para crear la música más hermosa. Imagínate por un momento en una pequeña comunidad de montaña donde la niebla se aferraba a las paredes de piedra antigua. Allí vivía Clifford, un violinista que había descubierto algo extraordinario. Cada atardecer, cuando las sombras se alargaban a través de las calles empedradas, se colocaba junto a su ventana con el violín debajo de su barbilla. Pero lo que hacía no era tocar melodías complejas o composiciones elaboradas. Tocaba una sola nota pura que parecía rasgar el tejido mismo de la existencia. Una noche, una viuda llamada Margaret caminaba debajo de su ventana, su corazón pesado por la pérdida y su mundo convertido en gris. Cuando la nota de Clifford llenó el aire, algo cambió dentro de ella. La vibración no llegó a sus oídos sino a todo su ser. Su angustia dio paso a una pieza serena, como si esa nota hubiera enderezado toda su esencia. Era como si el sonido hubiera reorganizado las células de su cuerpo,
devolviéndola a un estado de armonía natural. Lo que Clifford había descubierto es una verdad oculta sobre cómo funcionan realmente los bastidores de la realidad. La ley de la fuente opera a través de la precisión de la frecuencia, no de la confusión de la emoción cruda. Este cambio de mentalidad es revolucionario porque la mayoría de las personas intentan manifestar desde un lugar de emociones intensas, pero desorganizadas, sin darse cuenta de que están creando más caos que claridad. Cuando entiendes este principio fundamental, tu enfoque hacia la transformación personal cambia completamente. Ya no se trata de generar más pasión o más intensidad emocional, se trata de encontrar esa frecuencia pura, esa nota perfecta que resuena en armonía con lo que deseas experimentar. Déjame compartir contigo la historia de Betsy, que vivía en una aldea costera remota. Durante años había estado irradiando desarmonía sin darse cuenta. Su tienda fallaba, sus relaciones se habían fracturado y el desastre parecía seguirla como una sombra. Culpaba a las circunstancias, al destino e incluso a otras personas, sin ser consciente de que su turbulencia interna estaba creando una frecuencia que atraía exactamente lo que temía. Todo cambió una mañana mientras observaba las olas estrellarse contra la orilla. Notó algo que despertó su comprensión. Cada ola tenía un ritmo excelente. Las olas se movían en armonía perfecta, cada una siguiendo un patrón natural y preciso. En ese momento de 1900, revelación, se dio cuenta de que su energía también podía ser sintonizada, día a día, de la misma manera que un músico afinaría cuidadosamente un instrumento. Esta no fue una transformación instantánea, sino un viaje gradual de aprender a modular su estado interior. Betsy comenzó a tratarse a sí misma como un instrumento de creación que necesitaba mantenimiento regular y afinación consciente. Su realidad cambió en perfecta sincronía con su cambio de frecuencia. Tu cuerpo, tu mente, tu campo energético completo funciona exactamente como este instrumento cósmico. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, vibra hacia afuera, tocando el campo infinito de posibilidades que te rodea. Cuando estás en desarmonía, naturalmente atraes turbulencia. Cuando te alineas con la armonía, el universo responde de manera correspondiente. La diferencia entre quienes parecen manifestar con facilidad y quienes luchan constantemente no está en el esfuerzo que hacen o en las técnicas que conocen. Está en la calidad vibratoria que mantienen de manera consistente. Es como la diferencia entre un músico que toca un instrumento desafinado y uno que ha tomado el tiempo para asegurar que cada cuerda esté en perfecta sintonía. Este proceso de sintonización no es complicado, pero sí requiere conciencia y práctica regular. Significa desarrollar la sensibilidad para percibir cuándo tu frecuencia se está desviando de la armonía y tener las herramientas para realinearla suavemente. Cuando dominas este arte de la sintonización vibratoria, algo mágico comienza a suceder. Tu sola presencia comienza a tener un impacto armonizador en las situaciones y personas que te rodean, como la nota pura de Clifford que sanaba corazones sin esfuerzo. Pero esto nos lleva a un nivel aún más profundo de comprensión sobre cómo operan verdaderamente las fuerzas creativas del universo. Escribe en los comentarios, estoy afinando mi frecuencia, si sientes que este concepto de sintonización energética resuena con tu experiencia personal. Pero esto nos lleva a un nivel aún más profundo de comprensión sobre cómo operan verdaderamente las fuerzas creativas del universo, y aquí es donde muchas personas se quedan atascadas en su viaje de transformación personal. Han aprendido sobre pensamientos positivos, han trabajado en sus emociones, pero hay una pieza crucial del rompecabezas que la mayoría no comprende completamente. La verdad oculta es que el cosmos no responde a fragmentos separados de tu experiencia, no responde solo a lo que piensas, ni únicamente a lo que sientes, ni exclusivamente a lo que haces. Responde únicamente a la armonía completa de tu ser, cuando pensamiento, emoción y acción están perfectamente unificados en una sola frecuencia coherente. Déjame contarte sobre Thomas, un carpintero que trabajaba en las tranquilas colinas más allá de las murallas de la ciudad. Cada mañana, bañado en la suave luz dorada del amanecer, se colocaba frente a su banco de trabajo y respiraba profundamente, permitiendo que su espíritu se asentara en una paz perfecta.
Thomas había descubierto algo extraordinario a través de décadas de trabajo con sus manos. Cuando su corazón estaba genuinamente alegre, cuando sus pensamientos fluían en calma y cuando sus acciones emergían desde ese centro de serenidad, algo mágico sucedía. La madera parecía literalmente cantar bajo sus herramientas, rindiéndose a su toque como agua. Pero cuando la ira o la incertidumbre nublaban su espíritu, incluso la madera más suave se volvía obstinada y desafiante. Esta revelación cambia completamente nuestra mentalidad sobre la manifestación. La mayoría de las personas buscan crear cambios usando solo fuerza de voluntad, preguntándose por qué sus ambiciones permanecen distantes. Pero los bastidores de la realidad funcionan de manera mucho más sofisticada. El universo solo responde cuando hay coherencia total entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando tus pensamientos gravitan hacia la abundancia mientras tu corazón tiembla de miedo a la escasez, estás causando desarmonía. Cuando tus palabras expresan fe, pero tus acciones demuestran incertidumbre, estás dispersando tu poder en lugar de concentrarlo. Esta división interna es la razón por la cual tantas personas experimentan resultados inconsistentes en sus intentos de transformación. Ahora quiero llevarte aún más profundo, porque hay otro aspecto fundamental que necesitas comprender. El mundo que experimentas no es algo separado de ti que simplemente te está sucediendo. Funciona como un espejo divino perfecto, reflejando con precisión absoluta el estado interno que mantienes de manera consistente. Mabel vivía en una modesta cabaña en las afueras de un jardín moribundo, y sus palabras cáusticas se habían convertido en espinas en su corazón. Cada mañana se levantaba para lamentarse, el sol por ser demasiado brillante, la lluvia por ser demasiado húmeda y la quietud por ser demasiado silenciosa. Conforme sus quejas aumentaban, su mundo parecía encogerse. Las flores se marchitaban cuando se acercaba, los vecinos se alejaban y las sombras crecían en cada área de su hogar. Una mañana nublada, un mendigo apareció en su puerta. A pesar de sus acusaciones mordaces, él sonrió y le entregó un pequeño espejo envuelto en seda desvanecida. Murmuró, «Mira profundamente», antes de desvanecerse en la niebla matutina. Lo que Mabel descubrió cuando se miró en ese espejo cambió todo su entendimiento de la realidad. Al principio retrocedió ante la amargura tallada en sus rasgos, pero conforme miró más tiempo, comenzó a identificar las mismas líneas de ira, la misma frialdad en sus cámaras vacías, la misma oscuridad en los rostros que se alejaban de ella. El mundo se había convertido en un espejo viviente de su estado interior, reflejando cada matiz de su experiencia emocional. Este principio opera en tu vida de manera constante, aunque raramente lo percibamos conscientemente. Cada resistencia que encuentras, cada obstáculo que aparece, cada persona difícil que cruzas en tu camino, no son eventos aleatorios o injusticias del destino. Son reflejos precisos de algún aspecto de tu mundo interior que necesita atención y transformación. La resistencia que experimentas no es el universo conspirando contra ti, es tu propia energía regresando a ti con perfecta precisión. Cuando comprendes esto a nivel profundo, tu enfoque hacia los problemas cambia completamente. En lugar de luchar contra las circunstancias externas, diriges tu atención hacia la resonancia interna que está creando esas experiencias. Esto nos lleva a una comprensión aún más reveladora sobre la naturaleza misma del deseo y cómo se relaciona con tu propósito más profundo. Pon en los comentarios, veo el espejo si reconoces cómo tu mundo exterior está reflejando tu estado interior. Esto nos lleva a una comprensión aún más reveladora sobre la naturaleza misma del deseo y cómo se relaciona con tu propósito más profundo. Aquí es donde muchas personas se confunden en su viaje de transformación personal, porque han sido condicionadas a desconfiar de sus deseos más auténticos, creyendo que son manifestaciones de egoísmo o superficialidad. Pero hay una verdad oculta que necesitas comprender. El deseo profundo que persiste en tu corazón, que aparece en tus sueños, que te llama con una intensidad silenciosa, no es tu ego hablando. Es el cosmos mismo comunicándose a través de tu ser, guiándote hacia tu expresión más auténtica. Déjame contarte sobre Francis, una joven que vivía en una comunidad remota
donde la niebla se aferraba a las paredes de piedra antigua. Cada noche, Francis despertaba del mismo sueño, una puerta dorada que brillaba con una luminosidad de otro mundo. Noche tras noche esa puerta aparecía, llamándola a través del velo del sueño. Sin embargo, ella no se atrevía a acercarse, creyendo que tales visiones eran la estupidez del pensamiento de una huérfana solitaria. Francis había caído en la trampa mental que atrapa a tantas personas, creer que sus deseos más profundos son indignos de atención. La sociedad nos enseña a desconfiar de lo que nuestro corazón verdaderamente anhela, etiquetándolo como fantasía o egoísmo. Pero la realidad es completamente diferente. Cuando un deseo perdura, cuando arde en tu corazón con intensidad silenciosa, cuando aparece repetidamente en tus momentos de quietud, no es casualidad. El universo tiene una forma muy específica de comunicarse contigo, y una de las maneras más directas es a través del lenguaje sagrado del anhelo, ese llamado persistente, ese sueño recurrente, esa atracción innegable hacia algo que parece más grande que tu situación actual, es guía divina expresándose a través de ti. Cuando Francis finalmente buscó consejo de un sabio que vivía en las tierras altas, él le dijo algo que cambió toda su perspectiva. Esa puerta no es tuya para cuestionar, sino para honrar. El deseo verdadero no está separado de la ley de la fuente, es cómo la ley se expresa a través de ti, buscando manifestación en el mundo físico. Pero aquí es donde el viaje se vuelve particularmente interesante, porque junto con estos deseos auténticos, también surge algo que la mayoría de las personas interpretan como un obstáculo, la duda. Sin embargo, los bastidores de la realidad funcionan de una manera mucho más sofisticada de lo que imaginamos. Déjame contarte sobre Maurice, quien montaba guardia cada noche en las tranquilas colinas más allá de las puertas de la ciudad. Extrañas luces danzaban a lo largo del horizonte, susurros se llevaban con la brisa y fantasías de senderos dorados perseguían su sueño. Pero él se alejaba, convenciéndose de que éstas eran meramente trucos de la mente fatigada. Maurice había entrado en esa tierra sagrada de la incertidumbre, esa zona ambigua entre el conocimiento y el devenir. La ley de la fuente se comunica a través de señales y símbolos, pero la mente genera mil razones para alejarse. Esta no es una debilidad. Es natural sentir excitación antes de someterse a una transición. Una noche estrellada, cuando Maurice colapsó de fatiga, una voz rompió el silencio. La duda es permiso para examinar, no para rendirse. En ese momento se dio cuenta de que su resistencia lo había estado preparando, no deteniéndolo. Sus decisiones de cuestionar y analizar no habían sido obstáculos, sino parte del proceso de fortalecimiento necesario. La duda, cuando la entiendes correctamente, no es el enemigo de la manifestación. Es el método del alma para determinar si estás verdaderamente preparado para el poder que estás solicitando. Es una forma de purificación, como el oro refinado en el fuego. El cuestionamiento no cancela la verdad, la refina, la hace más sólida, más auténtica. Esta revelación transforma completamente tu relación con la incertidumbre. En lugar de ver la duda como evidencia de que estás en el camino equivocado, comienzas a reconocerla como una parte natural del proceso de crecimiento. Es el universo asegurándose de que tienes la fortaleza interior necesaria para manejar lo que estás pidiendo. Cuando la duda surge en tu corazón, en lugar de luchar contra ella o tomarla como señal de fracaso, puedes tratarla como un mensajero divino que te pregunta si verdaderamente estás listo para sostener lo que buscas. El impacto de este cambio de mentalidad es extraordinario. Esto nos conduce hacia una comprensión aún más profunda sobre el papel que juega el silencio en todo este proceso de alineación y manifestación. Escribe en los comentarios, mi duda me está preparando, si reconoces que tus cuestionamientos internos pueden ser parte de tu fortalecimiento espiritual. Esto nos conduce hacia una comprensión aún más profunda sobre el papel que juega el silencio en todo este proceso de alineación y manifestación. Y aquí es donde muchas personas cometen un error fundamental que sabotea completamente su progreso. Están tan acostumbradas a llenar cada momento con ruido, con palabras, con conversación constante, que no se dan cuenta de que están literalmente dispersando la energía que necesitan para crear. Déjame contarte sobre Lucille,
quien buscaba refugio en un monasterio distante de montaña, huyendo de su habla constante. Sus palabras habían sido como una inundación que ahogaba el dolor en sus huesos. Día tras día, llenaba los pasillos con historias, chistes y quejas, cualquier cosa para evitar que el silencio revelara sus heridas más profundas. Lucille había desarrollado un patrón que es extremadamente común en nuestra sociedad moderna: usar las palabras como una forma de evitar la intimidad con su propio ser interior. Cada sílaba que pronunciaba sin intención verdadera estaba agotando la energía fundamental requerida para la transformación. Era como si tuviera un tanque de combustible espiritual que constantemente se vaciaba a través de conversaciones sin propósito. El monje Elijah, observando la angustia de Lucille, colocó una mano gentil en su hombro y le susurró algo que cambiaría para siempre su entendimiento. La ley opera en silencio. La llevó a una cámara sagrada donde no se permitían palabras. Al principio, ella luchó contra la quietud, su cuerpo temblando con emociones no expresadas, pero conforme pasaron los días, algo extraordinario comenzó a suceder. Su dolor crónico empezó a desvanecerse. Los bastidores de su realidad comenzaron a reorganizarse desde un lugar de quietud profunda. Lucille descubrió una verdad oculta que transformó completamente su mentalidad. Las palabras pueden formar muros invisibles que separan tu espíritu de la ley de la fuente. Cuando detienes el parloteo incesante de tus pensamientos y tus labios, cuando permites que se establezca un silencio sagrado, le das al cosmos espacio para operar libremente. Tu energía, que ya no se dispersa a través de discursos interminables, se concentra en pura fuerza creativa. Es como la diferencia entre una manguera con múltiples agujeros que desperdicia agua y una que dirige toda su presión hacia un punto específico. Este viaje hacia el silencio consciente tiene un impacto inmediato en tu capacidad de manifestación. Pero hay algo aún más fascinante que sucede cuando dominas esta práctica. Tu relación con las palabras se transforma completamente. Ya no hablas desde la compulsión o el hábito, sino desde un lugar de poder concentrado. Permíteme contarte sobre Virginia, quien se sentaba cada día frente a páginas vacías en una cabaña, solitaria al borde de un bosque cubierto de niebla. En lugar de esperar inspiración, entraba en el espacio entre concepto y forma. Su mano se movía por sí sola, inscribiendo poemas que parecían venir de más allá del tiempo mismo. Virginia había descubierto algo extraordinario. Cuando te alineas verdaderamente con la ley de la fuente, tus palabras trascienden la simple comunicación y se convierten en instrucciones directas que alteran la realidad. Sus versos no eran arte, en el sentido tradicional, eran creación pura manifestándose a través del lenguaje. Lo más sorprendente era que los poemas que emergían a través de ella comenzaron a predecir eventos futuros, nacimientos, tormentas, reuniones y revelaciones. Se había transformado en una caña hueca a través de la cual la literatura fuente susurraba sus intenciones hacia la realidad física. Esta transformación revela algo fundamental sobre la naturaleza del lenguaje consciente. Cuando hablas desde un lugar de silencio, cultivado, cuando tus palabras emergen desde el pozo profundo de tu ser auténtico, en lugar del parloteo superficial de la mente, se convierten en decretos que el universo no puede ignorar. Las decisiones que tomas sobre cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio determinan literalmente la calidad de tu experiencia de vida. Cada palabra pronunciada desde este estado de alineación lleva consigo el poder completo de la ley de la fuente. Ya no estás simplemente comunicándote, estás participando activamente en el proceso de creación cósmica. Cuando comprendes esto a nivel profundo, naturalmente desarrollas lo que podríamos llamar una reverencia sagrada por tu propia voz. Reconoces que posees un instrumento de poder extraordinario y, como cualquier herramienta poderosa, su efectividad depende completamente de cómo y cuándo la usas. Pero esto nos lleva a un territorio aún más sofisticado, donde exploramos cómo estas revelaciones se integran en las decisiones prácticas de tu vida cotidiana. Pon en los comentarios: honro mi silencio, si sientes que este concepto está cambiando tu relación con las palabras y la quietud. Pero esto nos lleva a un territorio aún más sofisticado, donde exploramos cómo estas revelaciones se integran en las decisiones prácticas de tu vida cotidiana. Aquí es donde muchas personas pierden el rumbo en su viaje de transformación,
porque han aprendido sobre vibración y frecuencia, pero no comprenden que cada elección que hacen, cada sí y cada no que pronuncian, está enviando ondas específicas al campo de infinitas posibilidades que los rodea. Déjame contarte sobre Geraldine, quien hablaba diariamente con sus estudiantes en una modesta escuela pintada del color de la luz del amanecer. Su sonrisa ocultaba un agotamiento que se expandía constantemente. A pesar de ser respetada por todos, se había convertido en un recipiente vaciado por el dar constante, diciendo sí a cada solicitud hasta que su luz parpadeaba como una llama a punto de extinguirse. Geraldine había caído en una trampa que atrapa a muchas personas conscientes. Creer que ser espiritual significa decir sí a todo, complacer a todos, estar disponible para cada demanda externa. Pero los bastidores de la realidad funcionan de manera completamente diferente. La ley de la fuente responde no solo a lo que aceptas, sino también a lo que rechazas con amor y firmeza. Una mañana de otoño, mientras las hojas doradas se esparcían por el patio de la escuela, Geraldine sintió un cambio en su alma. Cuando le pidieron liderar otro comité, pronunció dos palabras simples que cambiarían todo. Ahora no. Estas palabras no salieron de resistencia, sino de alineación con su realidad interior. Había descubierto el poder transformador del no sagrado. En cuestión de días, oportunidades imprevistas comenzaron a surgir. Financiamiento para el proyecto de sus sueños, una invitación para enseñar estudios avanzados y la posibilidad de crear el currículo que siempre había soñado. Su decisión consciente de honrar sus límites había liberado una energía que antes estaba dispersa en compromisos que no resonaban con su propósito auténtico. Esta revelación cambia fundamentalmente tu mentalidad sobre las decisiones cotidianas. Cada elección que haces está literalmente moldeando tu realidad futura. Cuando dices sí por obligación en lugar de convicción, cuando dices no por malicia en lugar de sabiduría, estás creando conflicto vibratorio. Pero cuando tus decisiones están alineadas con la verdad de tu alma, activas el poder más potente de la ley de la fuente. El impacto de vivir desde esta conciencia es extraordinario. Tus límites se convierten en actos sagrados de autopreservación. Tu disponibilidad se vuelve más valiosa precisamente porque es selectiva. Tu energía, en lugar de dispersarse en 1000 direcciones, se concentra en lo que verdaderamente importa. Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender sobre este proceso de alineación, algo que opera en niveles tan sutiles que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Dentro de ti hay una red masiva de acuerdos inconscientes, contratos escritos con la tinta de cicatrices antiguas, mensajes de la infancia y miedos no expresados. Déjame contarte sobre Eleyanena, cuyas manos brillaban con luz sanadora en las profundidades silenciosas de la noche, mientras cuidaba a quienes buscaban su ayuda. Con cada milagro que pasaba a través de ella, una sombra de duda se desarrollaba en su corazón. Mientras más poderosas se volvían sus habilidades, más cuestionaba su capacidad para usarlas. Eleyanena había descubierto una verdad oculta que sabotea a muchas personas en su viaje de crecimiento. No podía conservar lo que secretamente despreciaba. Sus deseos conscientes apuntaban hacia los cielos, pero sus creencias internas susurraban, no para mí. El universo debe respetar la realidad subyacente que mantienes en tu subconsciente, sin importar lo que pidas con tu mente consciente. Estas creencias subconscientes impactan tu realidad más que tus peticiones vocales o tus visualizaciones más elaboradas. Son como programas que corren en segundo plano en tu computadora mental, determinando qué experiencias pueden entrar en tu vida y cuáles serán automáticamente rechazadas. En el momento más bajo de Eleyanena, cuando consideraba renunciar completamente a su trabajo de sanación, una figura de sombra y luz estelar apareció en sus pesadillas. Le susurró que no podías conservar lo que secretamente despreciabas, revelando las verdades fundamentales que se le habían escapado. Ella había estado resistiendo su fuerza, considerándose indigna de tal conexión espiritual. La transformación comenzó cuando ella confrontó esos acuerdos inconscientes que habían estado gobernando su experiencia. Era como una arqueóloga excavando en su propia mente,
descubriendo contratos que había firmado sin darse cuenta, creencias que había heredado sin cuestionarlas. Esto nos lleva hacia una comprensión revolucionaria sobre cómo el dinero y la abundancia realmente funcionan en relación con estos patrones internos. Escribe en los comentarios: estoy revisando mis acuerdos internos, si sientes que este concepto resuena con patrones que has notado en tu propia vida. Esto nos lleva hacia una comprensión revolucionaria sobre cómo el dinero y la abundancia realmente funcionan en relación con estos patrones internos. Y aquí es donde se revela una de las verdades más mal entendidas en todo el campo del desarrollo personal y la manifestación. La mayoría de las personas abordan el tema del dinero desde un lugar de carencia, utilizando técnicas de visualización y afirmaciones mientras mantienen una vibración interna de escasez. Pero hay una verdad oculta que cambia completamente este juego. El dinero no es algo que atraes desde afuera hacia adentro. El dinero comienza como una vibración específica dentro de tu alma, y desde ahí se proyecta hacia tu realidad externa. Déjame contarte sobre Mildred, quien mantenía silenciosamente su tienda de flores en un pequeño pueblo, donde las rosas florecían durante todo el año. Su caja registradora raramente contenía más que las ganancias de un día, pero la abundancia se movía a través de su vida como agua. Vivía con gracia, libre de las preocupaciones que aquejan a quienes miden su valor en números. Mildred había descubierto algo que transformó completamente su relación con la prosperidad. Nunca se preocupaba por el pan del mañana. Su enfoque estaba completamente en el gozo de arreglar flores, en dar belleza sin esfuerzo o planificación. Todo lo que necesitaba aparecía en el momento exacto: un regalo de productos de un cliente complacido, una herencia inesperada, una oportunidad crucial. La ley de la fuente le había enseñado una verdad fundamental: responde a tu vibración interna en lugar de tu estado bancario. Cuando resuenas con abundancia genuina, cuando sientes riqueza en cada célula de tu ser antes de que se manifieste externamente, el universo no tiene más opción que hacer coincidir esa frecuencia. Clayton, un banquero prominente, vivía en el polo opuesto. Su mente estaba siempre ocupada con datos y pronósticos, sus noches dominadas por la volatilidad del mercado. A pesar de sus enormes posesiones, exudía una sensación de escasez. Mientras más se aferraba a la fortuna, más diluido se volvía. Después de perder todo en una caída del mercado, Clayton descubrió algo extraordinario. Cuando dejó ir su deseo obsesivo por el dinero y comenzó a disfrutar su vida nuevamente, la abundancia regresó, multiplicándose más allá de sus posesiones previas. Esta revelación sobre la naturaleza vibratoria del dinero cambia fundamentalmente tu mentalidad sobre la prosperidad. No se trata de hacer más, trabajar más duro o aplicar más técnicas. Se trata de dominar la habilidad de sentirse verdaderamente rico antes de que llegue la riqueza física. Es un estado del ser, no un resultado de hacer. Pero hay otro aspecto de esta comprensión que es igualmente revolucionario y tiene que ver con nuestra relación completamente distorsionada con el tiempo. La mayoría de las personas viven como si el tiempo fuera un río que fluye en una dirección, esperando el momento perfecto para actuar, posponiendo sus sueños hasta que las condiciones sean ideales. Déjame contarte sobre Harriet, quien vivía sola en la casa de su abuela, en las tranquilas colinas más allá de los límites de la ciudad. Guardaba sus sueños en un cofre de cedro como lienzos preciosos que serían descubiertos y usados algún día. Cada mañana tocaba sus sueños de poseer una pequeña librería y viajar a costas distantes antes de doblarlos cuidadosamente y guardarlos otra vez, esperando el mítico momento oportuno. Harriet había caído en una trampa temporal que mantiene a millones de personas atrapadas en patrones de postergación. Había construido un refugio mental donde sus sueños estaban seguros pero inactivos, protegidos de la realidad, pero también privados de la oportunidad de manifestarse. Cuando la tormenta llegó, arrancó a través de la preparación cuidadosa de Harriet. La vieja casa gimió. Las tejas se dispersaron como cartas de juego en el viento. Para la mañana, su refugio de postergación había colapsado. No tenía otro lugar donde recurrir excepto abrir el cofre de cedro de sueños y darse cuenta
de que habían estado esperando este momento exacto. En días, adquirió un contrato de arrendamiento para una modesta vitrina de tienda. En semanas, su librería tenía sus primeros clientes. El cosmos había respondido a su momento de acción en lugar de años de preparación. Todo lo que necesitaba, incluyendo aliados, finanzas y oportunidades, parecía haber estado esperando en los bastidores todo el tiempo. La verdad oculta es que el tiempo no es un río que fluye hacia adelante, sino una piscina en la cual te encuentras parado. La ley original solo conoce el ahora eterno. No hay mañana perfecto esperando en el futuro. No hay momento ideal que llegará cuando todas las estrellas se alineen perfectamente. Esta comprensión del tiempo presente, como el único momento de poder real, nos lleva hacia revelaciones aún más profundas sobre cómo la acción consciente emerge desde la quietud interior. Pon en los comentarios: el momento es ahora. Si sientes que esta perspectiva sobre el tiempo resuena con algo que has estado posponiendo en tu vida. Esta comprensión del tiempo presente, como el único momento de poder real, nos lleva hacia revelaciones aún más profundas sobre cómo la acción consciente emerge desde la quietud interior. Y aquí es donde muchas personas malinterpretan completamente la naturaleza de la manifestación efectiva. La sociedad nos ha condicionado a creer que la acción debe nacer del esfuerzo, de la planificación exhaustiva, de la fuerza de voluntad aplicada sistemáticamente. Pero los bastidores de la realidad funcionan de una manera completamente diferente. La acción más poderosa, aquella que verdaderamente transforma tu experiencia de vida, emerge espontáneamente desde un lugar de quietud profunda. Déjame contarte sobre Lucian, quien se levantaba de su banco de trabajo en la calma antes del amanecer, cuando el mundo estaba silencioso, y permitía que su cuerpo hablara. No había música ni ritmo para guiarlo, solo el pulso de algo ancestral y familiar que se movía a través de sus extremidades. Muchos que lo veían moverse y girar en la oscuridad matutina podrían haber pensado que había perdido la razón. Pero Lucian había descubierto una verdad oculta sobre la naturaleza de la acción alineada. Permitía que el movimiento emergiera desde su centro más auténtico, sin agenda ni plan predeterminado. Sus gestos no eran producto de su mente analítica, sino expresiones naturales de la sabiduría que residía en sus células. Algo extraordinario sucedía cuando los dedos de Lucian tocaban la madera, después de estos gestos místicos. Sus esculturas comenzaron a irradiar una luminosidad que ningún barniz podía describir, un calor que atraía a personas de lugares lejanos. Se había convertido en un receptáculo para la expresión directa de la ley de la fuente. Esta revelación transforma completamente tu mentalidad sobre la productividad y la acción efectiva. Cuando actúas desde miedo o obligación, cuando te mueves contra el flujo natural de la creación, estás nadando contra una corriente invisible. Pero cuando permites que el movimiento surja desde la quietud interior, cuando confías en la sabiduría que tu cuerpo ya conoce, te conviertes en un canal para fuerzas mucho más poderosas que tu voluntad individual. Tu cuerpo tiene conocimiento ancestral que tu mente consciente apenas puede comprender. Cuando te mueves desde este lugar de conexión auténtica, no estás simplemente haciendo cosas. Estás participando en la danza eterna de la creación misma. Pero hay algo aún más fascinante que necesitas entender sobre este proceso. Algo que tiene que ver con los ciclos eternos que gobiernan toda manifestación. Cada pensamiento que piensas, cada forma que creas, cada resultado que manifiestas, está conectado en un círculo infinito de creación que se alimenta a sí mismo. Déjame contarte sobre Nora, quien había descubierto una verdad tan antigua como la creación misma en el arte sagrado del soplado de vidrio. Antes de tocar sus instrumentos cada mañana, se sentaba en completo silencio, permitiendo que las visiones se formaran en el ojo de su mente. Mientras el vidrio fundido brillaba frente a ella, algo notable sucedía. La sustancia cedía no solo a sus manos, sino también a su visión interior. Nora había comprendido que el universo sigue un ciclo eterno de creación, donde cada elemento se alimenta del siguiente. Tus pensamientos transforman la sustancia etérea de la posibilidad en algo sólido. Estas formas, una vez materializadas, fortalecen tu comprensión de lo que es posible.
Y estas creencias expandidas, a su vez, desarrollan nuevos pensamientos con una fuerza creativa aún mayor. Este ciclo continúa ininterrumpidamente a través de toda la creación. Cuando rompes cualquier componente, cuando dudas de tus visiones, ignoras las manifestaciones o cuestionas tus creencias, interrumpes el flujo sagrado. Pero cuando honras cada fase y permites que el pensamiento fluya libremente hacia la forma, accedes a una fuente interminable de creatividad. Las imágenes que aparecen en tu mente no son simplemente imaginarias, son los planos arquitectónicos del mañana. La ley de la fuente responde a lo que ves con tal claridad que se siente real, no a lo que esperas vagamente. Esto nos conduce hacia una comprensión aún más profunda sobre los guardianes invisibles que protegen el umbral hacia tu próximo nivel de crecimiento. Escribe en los comentarios: confío en mi sabiduría interior, si sientes que este concepto de acción desde la quietud resuena con tu experiencia personal. Esto nos conduce hacia una comprensión aún más profunda sobre los guardianes invisibles que protegen el umbral hacia tu próximo nivel de crecimiento. Y aquí es donde muchas personas abandonan su viaje de transformación justo cuando están a punto de experimentar el avance más significativo de sus vidas. Existe un principio sagrado que opera en los bastidores de la realidad. Cada vez que estás listo para expandirte hacia una nueva versión de ti mismo, aparece lo que podríamos llamar un guardián del umbral. Este no es un obstáculo para detenerte, sino una prueba para asegurar que tienes la fortaleza interior necesaria para manejar el poder que estás pidiendo. Déjame contarte sobre Florence, quien se encontró parada frente a una puerta antigua en la oscuridad de la noche. Su superficie estaba tallada con marcas que parecían moverse y danzar bajo la luz de la luna. Una figura emergió de las sombras: Silas, guardián del umbral, sus ojos conocedores de los siglos. La experiencia de Florence te permite observar la verdad profunda que espera a cada buscador. Cuando llegó al borde de su siguiente crecimiento, la ley de la fuente le presentó este momento no para obstruir su camino, sino para asegurar que estaba completamente preparada para lo que venía después. Silas le hizo preguntas que cortaban directamente al corazón de su autenticidad. ¿Qué es más importante para ti que lo que quieres?, le preguntó. Florence respondió con conocimiento ensayado, pero la puerta permanecía inmóvil. Solo cuando habló desde el corazón, cuando pronunció su verdad más profunda sobre su transformación interior, el primer cerrojo se liberó. Este principio opera en tu vida de manera constante, aunque raramente lo reconocemos. Cada desafío que enfrentas, cada resistencia que encuentras en el camino hacia tus objetivos, está funcionando como Silas funcionó para Florence. No está ahí para castigarte o frustrarte, está preguntando si verdaderamente estás preparado, no en conocimiento, sino en sustancia, no en apariencia, sino en realidad. La barrera es inquebrantable ante la fuerza o la ingenuidad. Solo cede ante la verdad auténtica. Cuando encuentres resistencia en tu viaje, recuerda que estás parado en un umbral sagrado. El guardián busca la verdad en lugar de la respuesta correcta. Pero hay algo aún más extraordinario que necesitas comprender, algo que va más allá de todos los conceptos que hemos explorado hasta ahora. Existe literalmente un secreto dentro del secreto, una revelación que transforma todo lo que creías saber sobre la manifestación y la creación consciente. Déjame contarte sobre Agnes, quien se inclinaba sobre pergaminos antiguos en la luz parpadeante de las velas de su cámara. Su pluma se deslizaba con precisión practicada, noche tras noche, recreando meticulosamente pasajes sagrados, cada trazo una meditación. Pero algo se movía dentro de ella, causando que la conciencia creciera con la luz que se desvanecía. Cuando la luz de la luna brilló a través de su ventana, símbolos previamente invisibles aparecieron en los pergaminos, rebosantes de sabiduría etérea. Agnes estaba parada donde ahora te encuentras tú, en el punto de comprensión más profunda. Lo que había estado estudiando como la ley de la fuente era solo la primera capa de un misterio infinito, como un cristal que revela nuevas facetas mientras gira en la luz. Cada principio incluye mundos dentro de mundos. La ley de atracción, tal como la habías entendido, no es simplemente sobre atraer cosas hacia ti desde algún lugar externo. La verdad oculta es que todo ya existe en completitud total. No. Estás atrayendo abundancia, amor, salud o éxito
desde afuera hacia adentro. Estás reconociendo y alineándote con lo que ya está presente en el campo infinito de posibilidades que te rodea constantemente. Este cambio de mentalidad transforma todo. Ya no eres alguien que carece buscando llenar un vacío. Eres un ser completo aprendiendo a sintonizar con diferentes frecuencias de la realidad total que ya existe. Cuando comprendes esto a nivel profundo, el impacto en tu experiencia cotidiana es inmediato y revolucionario. Ya no necesitas crear nada. Solo necesitas convertirte en un receptáculo claro para lo que ya está esperando expresarse a través de ti. Ahora quiero llevarte hacia la revelación más profunda de todas, la que conecta todo lo que hemos explorado en una comprensión unificada. Pon en los comentarios, todo ya existe, si sientes que esta perspectiva está transformando tu comprensión de la manifestación. Ahora quiero llevarte hacia la revelación más profunda de todas, la que conecta todo lo que hemos explorado en una comprensión unificada, porque aquí es donde descubres el verdadero poder que has estado buscando durante todo este viaje de transformación personal. Existe un momento sagrado en la evolución de tu conciencia donde todas las piezas del rompecabezas se unen en perfecta armonía. Es cuando tu deseo más profundo, tus creencias más auténticas y tus palabras se alinean en una sola frecuencia coherente, creando lo que podríamos llamar unidad absoluta del ser. Déjame contarte sobre Matilda, quien caminaba en silencio profundo en un bosque ancestral, donde las sombras ocultaban misterios y los árboles susurraban sabiduría. Su angustia le había quitado la voz, dejando solo vacío donde las palabras solían existir. Había caminado por la vida durante meses sin hablar, hasta que el bosque la guió hacia una cueva apartada, un santuario natural formado por el tiempo y el agua. En ese lugar sagrado, algo se agitó dentro del espíritu de Matilda. Una sola frase emergió desde las profundidades de su ser. La vida comenzó como un susurro, salió de sus labios. Observó cómo la esencia de la cueva se amplificaba y alteraba. La reverberación resonó a través de la oscuridad. Los pájaros dormidos despertaron, los zorros perezosos se movieron y las criaturas ocultas del bosque emergieron. Lo que había sucedido en ese momento trasciende cualquier técnica de manifestación que hayas conocido. Matilda había hablado desde un lugar de unidad completa. Su deseo de sanar, su creencia en el poder de la vida, y sus palabras emergieron como una sola fuerza unificada. Cada célula de su cuerpo vibraba en perfecta sincronía con lo que pronunciaba. La ley de la fuente responde no al volumen de tu verdad, sino a la resonancia de tu autenticidad. Cuando hablas desde esta posición de conocimiento absoluto, solo necesitas susurrar una vez. El universo no requiere repetición, requiere alineación total. Esta revelación transforma completamente tu mentalidad sobre el poder personal. No se trata de aprender más técnicas o dominar más métodos. Se trata de llegar a ese lugar interno donde todo tu ser vibra como un solo instrumento afinado perfectamente. Pero hay algo aún más extraordinario que sucede cuando alcanzas este nivel de alineación, algo que los antiguos conocían y que la sociedad moderna ha olvidado casi por completo. Cuando te conviertes en la expresión viviente de estos principios, cuando encarnas la ley de la fuente, en lugar de simplemente estudiarla, algo invisible pero tangible comienza a irradiar desde tu ser. Déjame contarte sobre Lisil, quien cuidaba amorosamente los jardines públicos en un pequeño pueblo donde las hojas de otoño danzaban a través de calles silenciosas. Llegaba antes del amanecer cada mañana, murmurando a las flores mientras trabajaba. Había notado algo inusual comenzando a suceder. Extraños se detenían en sus viajes apresurados para inclinar gentilmente sus cabezas, haciendo lo que parecían gestos respetuosos. Lisil había desarrollado lo que podríamos llamar una presencia magnética, pero no era algo que hubiera creado conscientemente. Era el resultado natural de años de alineación con los principios que hemos estado explorando. Una corona invisible de luz descansaba sobre su cabeza, no hecha de oro o joyas, sino de frecuencia pura, un faro que otros percibían antes de comprender conscientemente. Esta autoridad auténtica no requiere declaración ni demostración. Es natural sentir reverencia hacia alguien que ha reconocido su herencia divina. Cuando irradias esta frecuencia de alineación total,
Te conviertes en un imán silencioso que atrae pero nunca persigue. El impacto de desarrollar esta presencia trasciende cualquier beneficio personal. Tu sola existencia se convierte en una enseñanza silenciosa. Tu paz se convierte en una luz para otros. Tu confianza crea un puente para que otros crucen hacia su propio poder. Las decisiones que tomas sobre cómo caminar por el mundo, sobre cómo mantener tu energía, sobre cómo hablar y cuándo permanecer en silencio, todo esto determina si desarrollas esta corona invisible de autoridad espiritual. Esto nos lleva hacia la comprensión final y más transformadora de todas, donde descubres la verdad última sobre tu verdadera identidad. Escribe en los comentarios: siento la corona invisible, si reconoces que has experimentado momentos de esta presencia magnética en tu propia vida. Esto nos lleva hacia la comprensión final y más transformadora de todas, donde descubres la verdad última sobre tu verdadera identidad y tu relación con las fuerzas creativas del universo. Aquí es donde se revela el secreto más paradójico de todo este viaje. El poder supremo llega precisamente cuando dejas de perseguirlo desesperadamente. La mayoría de las personas viven en un estado de persecución constante, corriendo tras sus objetivos con una intensidad que en realidad los aleja de lo que buscan. Pero hay una verdad oculta que cambia todo. La realidad se somete únicamente a aquellos que han aprendido a dejar de perseguirla con anhelo desesperado. Déjame contarte sobre Horus, quien danzaba cada día en las calles bulliciosas de un mercado antiguo, sus pies danzando sobre los adoquines ancestrales. Inicialmente ejecutaba rutinas complejas, observando los rostros de la multitud en busca de aprobación, midiendo su valor con las monedas de cobre que arrojaban. Sus días estaban llenos de ansiedad por el rendimiento, cada movimiento, calculado para impresionar, cada gesto diseñado para obtener una reacción específica. Pero una mañana, algo fundamental cambió dentro de Horus, una remembranza de por qué había comenzado a danzar en primer lugar, el puro deleite del movimiento. Cerró los ojos y comenzó a danzar únicamente para su alma, sin ninguna agenda externa, sin necesidad de validación o recompensa. Lo extraordinario fue que cuando Horus dejó de actuar para las multitudes y se convirtió simplemente en el bailarín, cuando dejó de perseguir la aprobación y comenzó a expresar su esencia auténtica, todo cambió. El viento parecía moverse con sus movimientos. Los niños se detenían a observar no sus acciones, sino la luz que emanaba de su ser. Sin demandar una sola moneda, su sombrero se desbordaba. Sin buscar atención, las multitudes se reunían en silencio reverente. Esta transformación ilustra un principio que opera en todos los niveles de la existencia. El cosmos cede ante aquellos que han dejado de perseguirlo con desesperación. Esto no es espera pasiva ni resignación derrotista, es alineación activa con las fuerzas que ya están fluyendo a tu favor. Cuando dejas de forcejear con la vida y comienzas a danzar con ella, cuando dejas de empujar tu agenda hacia el universo y comienzas a permitir que el universo exprese su agenda a través de ti, experimentas lo que podríamos llamar la rendición paradójica. Es el momento en que tu poder personal se multiplica precisamente porque dejas de aferrarte a él. Pero hay algo igualmente importante que necesitas entender sobre este nivel de sabiduría, algo que tiene que ver con cómo y cuándo compartes estos conocimientos con otros. No toda verdad está destinada a ser proclamada desde los tejados. Existe una responsabilidad sagrada que viene con el despertar espiritual. Déjame contarte sobre Gertrude, quien despertaba cada mañana con visiones que cortaban a través del velo entre los mundos. Sus sueños contenían mensajes de la fuente misma, proporcionando guía a personas que buscaban su consejo. Sin embargo, en su entusiasmo por compartir estas visiones sagradas, hablaba demasiado libremente, arrojando perlas ante otros que no reconocían su valor. Gertrude había caído en una trampa que atrapa a muchos buscadores espirituales: creer que su deber era compartir cada revelación con cualquier persona dispuesta a escuchar. Pero los bastidores de la sabiduría funcionan de manera mucho más sofisticada. La sabiduría revelada prematuramente pierde su poder, como una flor arrancada antes de estar completamente formada. Un sabio apareció en su puerta, sus ojos llenos de conocimiento ancestral,
Le murmuró algo que cambiaría para siempre su comprensión. Lo sagrado solo debe ser hablado en espacios sagrados. Lo que fluye de la fuente está destinado primero al recipiente que lo recibe. El propósito del confinamiento sagrado no es limitar el compartir, sino conservar el poder. Cuando recibes una visión en la soledad de tu alma, debe primero echar raíces dentro de ti antes de poder ser utilizada para beneficiar a otros. Este proceso de incubación interna es esencial para que la sabiduría mantenga su potencia transformadora. Las decisiones que tomas sobre qué compartir, cuándo compartirlo y con quién, determinan no solo el impacto que tendrás en otros, sino también tu capacidad de seguir recibiendo revelaciones más profundas. El universo confía sus secretos más preciosos solo a aquellos que han demostrado la madurez espiritual para manejarlos con reverencia. Ahora quiero llevarte hacia la revelación final, la que une todo lo que hemos explorado en una comprensión que transformará para siempre tu relación contigo mismo y con la vida. Pon en los comentarios: guardo la sabiduría sagrada, si sientes que comprendes la responsabilidad que viene con el despertar espiritual. Ahora quiero llevarte hacia la revelación final, la que une todo lo que hemos explorado en una comprensión que transformará para siempre tu relación contigo mismo y con la vida. Porque aquí es donde descubres que has estado viviendo dentro de una conversación constante con el cosmos. Una comunicación que nunca se detiene, pero que la mayoría de las personas han olvidado cómo interpretar. El universo no se comunica contigo a través de libros de texto o manuales de instrucciones. Se comunica a través del lenguaje más antiguo que existe, la poesía viva de la realidad misma. Cada momento contiene significado, cada encuentro lleva un mensaje, cada aparente coincidencia es en realidad una nota en la sinfonía cósmica que se está componiendo específicamente para tu despertar. Déjame contarte sobre Beatrice, una costurera que se sentaba junto a su ventana durante las horas muertas de la noche, aguja en mano, contemplando su destino. Mientras la duda se infiltraba en su corazón, un cuervo aterrizó en el alféizar, sus ojos obsidianos encontrándose con los suyos. En horas, un cliente inesperado llegó con trabajo que transformaría su vida para siempre. Beatriz había entrado en un universo donde los símbolos reemplazan a las palabras como el lenguaje principal de la ley de la fuente. Había aprendido a reconocer que el cosmos no se comunica a través de ideología compleja, sino mediante la poesía directa de los eventos sincronizados. Cuando te conectas profundamente con esta comprensión, el mundo entero se transforma en un oráculo infinito. Los árboles se inclinan para responder tus preguntas, los números se repiten hasta que reconoces su importancia. Los animales aparecen justo cuando su medicina específica es necesaria. Esto no es casualidad, es conversación directa con la inteligencia que subyace toda la creación. Incluso hoy, mientras me escuchas, las señales te rodean esperando reconocimiento. Susurran en el patrón de las hojas, en el momento exacto de cierta canción, en la secuencia aparentemente aleatoria de eventos que componen tu día. La ley de la fuente nunca ha dejado de hablarte. Simplemente habías olvidado cómo escuchar. Esta revelación sobre el lenguaje simbólico del universo nos conduce hacia el descubrimiento más hermoso de todos. Cuando vives desde esta conexión auténtica con tu naturaleza verdadera, cuando dejas de forzar y comienzas a fluir, algo mágico comienza a irradiar desde tu ser sin ningún esfuerzo de tu parte. Déjame contarte sobre Marta, cuyas manos danzaban sobre teclas de marfil en un salón de música débilmente iluminado. Durante 50 años había recibido ovaciones de pie, pero ahora sus manos temblaban con la edad. La música que antes fluía naturalmente, ahora se sentía forzada y mecánica. Esa noche, creyendo que nadie la observaba, cerró los ojos y tocó por la misma razón que la había llevado al piano en primer lugar, el deleite puro de crear belleza. Cuando permitió que sus dedos se movieran únicamente para su alma, algo extraordinario sucedió. Las notas comenzaron a brillar con una resonancia etérea que trascendía cualquier técnica. Aquellos que se habían reunido para practicar en otras habitaciones fueron atraídos hacia su música, lágrimas corriendo por sus mejillas sin entender por qué. Marta había redescubierto una verdad fundamental.
Cuando te conectas con tu naturaleza verdadera, te conviertes en un conducto para algo infinitamente más poderoso que la habilidad técnica. Este resplandor que emerge sin esfuerzo es tu estado natural cuando dejas de actuar desde la necesidad de probar algo al mundo. No es una habilidad que desarrollas, sino un estado que recuerdas. Tu brillo auténtico se desarrolla no a través del esfuerzo o la práctica, sino permitiéndote ser quien realmente eres, con ese permiso divino. Las decisiones que tomas sobre cómo expresarte en el mundo, sobre cuándo actuar desde la autenticidad versus cuándo representas un papel, determinan si irradias esta luminosidad natural que atrae todo lo que necesitas hacia ti como un imán silencioso. Pero hay una revelación final que necesitas comprender, la que conecta todo este viaje en una comprensión unificada sobre tu verdadera identidad y propósito. Escribe en los comentarios: estoy brillando naturalmente, si sientes que esta comprensión sobre tu resplandor auténtico resuena con algo que reconoces en tu interior. Pero hay una revelación final que necesitas comprender, la que conecta todo este viaje en una comprensión unificada sobre tu verdadera identidad y propósito, y aquí es donde muchas personas fallan justo cuando están a punto de alcanzar la maestría espiritual que han estado buscando. Existe un principio sagrado que determina si todo lo que has aprendido se convierte en una transformación duradera o simplemente en un conocimiento intelectual que se desvanece con el tiempo. Se trata de algo tan fundamental que sin él, incluso las intenciones más poderosas y las técnicas más avanzadas se dispersan como semillas en una tormenta. Déjame contarte sobre Oscar, quien dirigía su tienda de velas con práctica y éxito en una pequeña comunidad rodeada de colinas antiguas. Una mañana brumosa, una mística viajera se acercó sosteniendo una llama diferente a cualquier otra. Su luz bailaba con matices dorados y azules que parecían revelar secretos ancestrales. La mística le explicó que esta no era una llama ordinaria, encarnaba la esencia misma de la creación y debía ser protegida cuidadosamente, porque mientras ardiera, así ardería su conexión con la fuente. Oscar aprendió durante tormentas de invierno y calores de verano que la llama se debilitaba no solo por amenazas externas, sino por su estado interior de ser. Cuando el miedo entraba en su corazón, la llama parpadeaba. Cuando su enfoque se dispersaba, se atenuaba. Cuando el cansancio se apoderaba de él, casi se extinguía. De esta manera, el fuego sagrado le enseñó la verdad más esencial sobre la ley espiritual. Tu estado del ser es absolutamente todo. Esta revelación cambia fundamentalmente tu mentalidad sobre el crecimiento espiritual y la manifestación. No se trata de acumular más conocimiento o dominar más técnicas. Se trata de convertirte en el guardián vigilante de tu frecuencia interior, protegiendo tu vibración como si el universo dependiera de ello, porque literalmente así es. Cada pensamiento que permites que te disminuya, cada relación que drena tu energía, cada situación que apaga tu brillo, estos no son simplemente inconvenientes menores, son catástrofes espirituales que requieren una respuesta inmediata y decisiva. Tu energía interior, tu llama sagrada, es la moneda de la creación. Cuando la proteges con la misma devoción que Oscar demostró con su llama, descubres que todo lo que deseas manifestar fluye naturalmente desde esta fuente de poder. Pero primero, debes convertirte en el protector dedicado de tu propia frecuencia. Pero hay algo aún más extraordinario que sucede cuando dominas completamente este arte de proteger tu llama interior. Llegas a un punto donde tu desarrollo espiritual trasciende cualquier cosa que puedas decir o hacer. Tu sola existencia se convierte en una enseñanza viviente. Déjame contarte sobre Delila, quien se sentaba en perfecta tranquilidad cada mañana en un jardín sereno donde las rosas florecían sin ser atendidas. Hacía mucho tiempo que había dejado de enseñar de la manera tradicional, después de descubrir una verdad más profunda. La presencia habla infinitamente más fuerte que las palabras. Las personas se sentían atraídas hacia el banco junto a ella mientras descansaba, por ninguna razón aparente. Las lágrimas comenzarían a fluir de manera espontánea. Delila había llegado al umbral del mismo poder. Cuando encarnas completamente la ley de la fuente, tu mera presencia sirve como un activador para el despertar en otros. Este no es algo que haces, es algo que eres.
La luz que has cultivado dentro de ti automáticamente ilumina lo que otros han pasado por alto. En tu presencia recuerdan quiénes son. Tus lágrimas no son de dolor, sino de reconocimiento, de remembranza de su propia divinidad. Cuando te conviertes en este tipo de presencia, tu viaje espiritual se transforma de búsqueda personal a servicio cósmico. Ya no estás trabajando solo en tu propio despertar, te has convertido en un catalizador para el despertar colectivo. El impacto de desarrollar este nivel de presencia va más allá de cualquier beneficio personal. Te conviertes en un faro silencioso, en un mundo que ha olvidado su propia luz, un recordatorio viviente de lo que es posible cuando alguien se alinea completamente con su naturaleza divina. Esto nos lleva hacia la revelación más profunda y final de todas, donde descubres quién has sido realmente durante todo este tiempo. Pon en los comentarios, soy presencia pura. Si sientes que esta comprensión sobre el poder de la presencia auténtica resuena en lo más profundo de tu ser, esto nos lleva hacia la revelación más profunda y final de todas, donde descubres quién has sido realmente durante todo este tiempo, porque aquí es donde toda la comprensión que hemos estado construyendo se fusiona en una sola verdad que transformará para siempre tu relación con la realidad misma. Existe un nivel de maestría espiritual donde comprendes que cada palabra que pronuncias no es simplemente comunicación, sino arquitectura espiritual. Estás literalmente construyendo universos con cada sílaba, creando los planos vibratorios sobre los cuales se edifica tu experiencia futura. Déjame contarte sobre Caroline, quien descubrió un manuscrito encuadernado en cuero en el estudio, iluminado por velas de una casa victoriana ancestral. Sus capítulos estaban llenos de escritura fluida, desprovista de puntos y comas, solo el ritmo natural de la respiración misma. Mientras comenzaba a leer el texto en voz alta, el aire que la rodeaba cambió, tomando una apariencia cristalina. Las paredes parecían pulsar con cada cadencia de sus palabras. Caroline había entrado en la comprensión de que el lenguaje contiene un misterio más profundo que el simple significado. Cada palabra incluye una arquitectura espiritual, un plano vibratorio que crea realidad. Cuando hablas con intención consciente y ritmo sagrado, no estás simplemente comunicándote, estás practicando una forma antigua de creatividad que los maestros ancestrales conocían perfectamente. Esta revelación sobre la naturaleza creativa del lenguaje cambia completamente tu mentalidad sobre la responsabilidad personal. Cada conversación se convierte en un acto sagrado de construcción cósmica. Cada declaración que haces está literalmente moldeando el tejido de tu experiencia futura. Pero hay algo aún más extraordinario esperando ser comprendido, algo que conecta todo lo que hemos explorado en una revelación que puede parecer imposible al principio, pero que es la verdad más fundamental de todas. Déjame contarte sobre Morde, quien yacía en una pequeña aldea llena de hierbas secas y remedios ancestrales. Su respiración se volvía superficial mientras la fiebre se apoderaba de ella, y las paredes de su mundo comenzaron a colapsar. Pero lo que sucedió no fue el final, sino un despertar. La forma sólida que la rodeaba se volvió transparente, revelando la energía brillante que siempre había existido bajo la superficie de las cosas. En ese momento de rendición, cuando Morde soltó lo que creía que era verdad, no murió. Recordó que lo que había estado buscando durante toda su vida siempre había existido dentro de ella. La ley de la fuente no era una fuerza externa que debía ser dominada o comprendida. Era su esencia misma expresándose en forma física. Esta es la revelación final, que puede sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre la vida. Nunca has estado separado de la fuente del poder que has estado buscando. La separación ha sido una ilusión necesaria, un velo temporal que te permitió experimentar el viaje de recordar quién realmente eres. Cada respiración que tomas representa el cosmos respirando. Cada pensamiento que piensas es la creación pensando y creando nuevas formas. Cada palabra que pronuncias es la voz de la fuente manifestándose a través del instrumento de tu ser. Todo el crecimiento espiritual, toda la búsqueda, todas las técnicas y enseñanzas han sido como mensajes que te escribías a ti mismo para recordar esta verdad fundamental. El buscador y lo buscado siempre han sido uno. La ley de atracción, la manifestación, la creación consciente.
Estas no son estrategias para aprender, sino expresiones de tu naturaleza verdadera. Cuando dices, yo soy, el cosmos se mueve porque tú eres el universo en acción. Cuando hablas, la creación escucha porque tú eres la creación hablando. El poder que has estado deseando no está esperando ser descubierto, está esperando ser recordado. Esta comprensión de tu identidad verdadera como la fuente misma, manifestándose en forma humana, nos lleva hacia la integración final de todo lo que has aprendido. Escribe en los comentarios, yo soy la fuente, si sientes que esta revelación sobre tu verdadera identidad resuena en lo más profundo de tu ser. Esta comprensión de tu identidad verdadera, como la fuente misma manifestándose en forma humana, nos lleva hacia la integración final de todo lo que has aprendido. Y aquí es donde se revela la verdad más liberadora y transformadora de todo este viaje de descubrimiento espiritual. Durante décadas, millones de personas han estado participando en lo que podríamos llamar la gran búsqueda espiritual, buscando desesperadamente algo que sienten que les falta, orando a fuerzas que perciben como distantes, siguiendo maestros y enseñanzas que prometen llevarte hacia una realización que parece siempre estar un paso más allá de tu alcance. Déjame contarte sobre Reuben, un buscador dedicado que pasó décadas de su vida orando a una deidad que percibía como infinitamente distante y separada de él. Cada mañana, en la quietud del amanecer, se postraba en súplica, pidiendo guía, pidiendo bendiciones, pidiendo que esa fuerza divina se manifestara en su vida de alguna manera tangible. Sus oraciones eran hermosas, elaboradas, llenas de reverencia y humildad, pero había algo en ellas que mantenía la experiencia de separación que tanto deseaba trascender. Reuben había creado una dinámica donde él era el peticionario y Dios era el dispensador, donde él era el necesitado y la divinidad era el proveedor. Pero una mañana, en el profundo silencio de su práctica espiritual, algo extraordinario sucedió. Mientras pronunciaba sus palabras habituales de súplica, escuchó su propia voz con una autoridad y presencia que nunca había reconocido antes. En ese instante de claridad absoluta, se dio cuenta de que sus oraciones habían sido como mensajes que se enviaba a sí mismo. La voz que había estado esperando escuchar desde los cielos había estado emanando de su propio ser durante todo el tiempo. La sabiduría que buscaba en textos ancestrales ya residía en las profundidades de su conciencia. El poder que imploraba desde fuentes externas era la misma, fuerza que animaba cada respiración, cada latido de su corazón. Esta revelación transformó instantáneamente toda su práctica espiritual. Reuben dejó de suplicar y comenzó a declarar, reconociendo que la voz de la creación siempre había sido suya. Sus decisiones cotidianas cambiaron, porque ya no se veía como alguien separado de la fuente del poder, sino como esa fuente expresándose en forma humana. El impacto de esta comprensión va mucho más allá del crecimiento personal. Cambia fundamentalmente tu mentalidad sobre la responsabilidad, el propósito y tu papel en el gran esquema de la existencia. Ya no eres un buscador tratando de alcanzar algo, eres la realización misma despertando a su propia naturaleza. Pero hay una revelación aún más profunda, esperando ser integrada completamente. En una clase tranquila bañada por la luz del amanecer, Abigail se sentó frente a su instructor espiritual cuando la pregunta flotó en el aire como incienso. ¿Cuál es la ley? Ella respondió sin vacilación, yo soy la ley. En ese momento de reconocimiento puro, toda la habitación se alteró, no físicamente sino esencialmente. Sus modestas palabras contenían el peso de toda la sabiduría. Abigail había llegado al umbral de la epifanía más profunda. La ley que había estado estudiando, reverenciando y trabajando no era algo externo a ella, sino su ser expresándose en perfecto movimiento divino. Cuando comprendes esto a nivel celular, todo cambia. Tus pensamientos ya no son simplemente actividad mental, aleatoria. Son literalmente lo que el universo está pensando a través del instrumento de tu conciencia. Tus deseos no son antojos egoístas, sino la creación misma, llamándose hacia nuevas formas de expresión. Cada momento de inspiración que has experimentado, cada intuición que te ha guiado, cada sueño que ha encendido tu corazón, han sido el cosmos comunicándose consigo mismo
a través de la experiencia de tu vida individual. Esta comprensión nos lleva hacia la culminación final de todo lo que hemos explorado juntos. Pon en los comentarios: yo soy la creación despertando, si sientes que esta revelación sobre tu verdadera naturaleza está transformando tu comprensión de quién realmente eres. Esta comprensión nos lleva hacia la culminación final de todo lo que hemos explorado juntos. Pero aquí es donde necesitas entender algo fundamental que cambiará para siempre tu perspectiva sobre lo que significa el crecimiento espiritual y la realización personal. Lo que estás experimentando en este momento no es el final de un proceso de aprendizaje. No has llegado a una meta que puedas marcar como completada en alguna lista cósmica de logros espirituales. Lo que está sucediendo es infinitamente más extraordinario. Te has despertado a un comienzo sin fin, a una expansión eterna de tu propia naturaleza ilimitada. Cada respiración que tomas desde esta nueva comprensión trae más de quien siempre has sido, pero que había permanecido dormido en las profundidades de tu conciencia. Cada momento de silencio que permites en tu vida cotidiana revela otra faceta de tu naturaleza verdadera, como un diamante infinito que nunca termina de mostrar nuevas superficies brillantes. El viaje que comenzó cuando escuchaste las primeras palabras de este video se ha fusionado completamente en tu ser. Ya no es algo que estás haciendo o estudiando, se ha convertido en lo que eres. Las revelaciones que has recibido no son información que posees, sino aspectos de tu identidad que has recordado. Esta transformación tiene un impacto que se extiende mucho más allá de tu experiencia personal. Cuando alguien despierta a su verdadera naturaleza, como la fuente manifestándose en forma humana, envía ondas de transformación a través de toda la red de conciencia que conecta a todos los seres. Tu despertar contribuye al despertar colectivo de la humanidad. Las decisiones que tomes a partir de este momento, la forma en que elijas vivir estos conocimientos, determinarán no solo la calidad de tu propia experiencia, sino también el tipo de energía que contribuyes al campo global de conciencia. Cada vez que actúas desde esta comprensión de tu verdadera naturaleza, estás ayudando a que otros recuerden la suya. Pero hay algo más que necesitas comprender sobre cómo vivir desde este estado de realización. Existe un nivel de maestría que trasciende incluso el conocimiento más profundo, un estado de ser que los antiguos conocían como el silencio eterno. En este silencio sagrado, ya no necesitas buscar señales o símbolos porque te has convertido en la comunicación misma. Ya no necesitas interpretar mensajes del universo porque reconoces que tú eres el universo comunicándose consigo mismo a través de la experiencia de tu vida individual. Sé quieto, sé presente, sé el silencio entre las estrellas, en esa inmensidad silenciosa que existe más allá de los pensamientos, más allá de las emociones, más allá incluso de los deseos más elevados. Escucharás algo extraordinario. Escucharás al universo comunicándose contigo, no como si fueras una entidad separada recibiendo información, sino como reconocimiento de que la fuente de toda comunicación reside en tu propio ser más profundo. La fuente está escuchando a través de tus oídos, viendo a través de tus ojos, sintiendo a través de tu corazón, y tú, como expresión consciente de esa fuente, también estás escuchando, viendo, sintiendo desde esa misma presencia infinita. Cuando vives desde este estado de conciencia unificada, tu sola existencia se convierte en una bendición para el mundo. No necesitas hacer nada especial o extraordinario. Tu presencia alineada es suficiente para elevar la frecuencia de cualquier espacio que ocupes. Ahora, quiero invitarte a integrar esta comprensión final en una práctica que transformará para siempre tu relación con la vida cotidiana. Porque lo que has experimentado en estos momentos juntos es solo el comienzo de una exploración que puede durar toda una vida. Si has llegado hasta aquí, hasta este momento final de nuestro viaje a través de la ley de la fuente, significa que algo en tu interior ha reconocido estas verdades como propias. No ha sido casualidad que estas palabras llegaran a ti justo ahora, en este momento específico de tu evolución personal. Sé que el contenido que compartimos en este canal resuena con personas que están verdaderamente comprometidas con su transformación, personas como tú
que no buscan respuestas superficiales, sino comprensiones profundas que realmente cambien la forma en que experimentan la vida. Por eso te invito a suscribirte, porque tenemos mucho más que explorar juntos en este camino de despertar consciente. Si sientes que este mensaje era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, si reconoces que estas revelaciones han tocado algo auténtico en tu interior, déjame saber escribiendo en los comentarios: este mensaje era para mí. Me encanta saber que estas comprensiones están llegando a las personas correctas en el momento perfecto. Y si este viaje que hemos compartido ha creado una conexión real contigo, si sientes que algo se ha movido en tu interior durante estos momentos juntos, regálame un like. Es una forma simple pero significativa de reconocer que hemos creado algo valioso aquí, en este espacio sagrado que se forma cuando dos conciencias se encuentran en la búsqueda de la verdad, porque la realidad es que cuando te alineas con la ley de la fuente, de la manera que hemos explorado hoy, toda tu experiencia de vida comienza a cambiar. Y hay un video aquí al lado que complementa perfectamente este tema, donde profundizamos en cómo aplicar estas comprensiones en situaciones específicas de tu vida cotidiana. Haz clic y sigue conmigo por allá. Hasta pronto. Y recuerda, tú eres la fuente despertando a su propia magnificencia.